Ok, bien. Eh, Ahora les quería hablar es algo muy importante, es del famoso lenguaje coloquial versus el metalenguaje. Permítanme compartir eh, pantalla, porque eso es necesario que compartamos una pantalla, y me confirman si se ve pantalla, por favor. ¿Se ve pantalla? Liz, Sí, está blanco. en blanco, doctor. Está bien, está bien. En blanco, tiene que ser una pisada en blanco. Ya, vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a hablar lo que es el eh, metalenguaje. Normalmente nosotros manejamos dos tipos de lenguaje. El lenguaje coloquial es el lenguaje con el cual yo me comunico, con el cual ustedes se comunican y hablamos constantemente. Es un lenguaje coloquial fácil de entender. Pero dentro del lenguaje coloquial hay un lenguaje técnico. Ese lenguaje técnico lo tienen todas las ciencias. Para un arquitecto, para un médico, para un biólogo, las palabras van a cobrar o van a tener un distinto significado que del lenguaje común. Por eso es que muchas palabras tienen significados diferentes. Entonces, a esos significados propios se denomina metalenguaje. Por ejemplo, el artículo que más se utiliza en la doctrina, bueno, que se utiliza en las aulas universitarias, tiene que ver con el artículo 251 del Código Penal, que va a decir el que matare a otro. ¿Sí? Es un artículo muy común. Ya han llevado seguramente derecho penal, ¿verdad? ¿Ya llevaron derecho penal? ¿O todavía no? No, doctor. ¿Todavía no se han llevado derecho penal? ¿En qué semestre Ya no, están? doctor. ¿Ninguna materia de derecho penal han llevado? Hasta Segundo semestre. segundo semestre, es de 100 van a llevar seguramente entonces, ¿no? Derecho penal, ya. Ujú. En el derecho penal van a utilizar ese artículo, que es un artículo que se utiliza en la mayor parte de los libros, que es el artículo 251, que dice, el que matare a otro. ¿Ustedes qué entienden cuando escuchan esto? El que matare a otro será sancionado con 5 a 20 años de prisión. ¿Qué significa matar? ¿Qué significará matar? ¿Alguien me puede decir qué significa matar? Dice quitar ¿Sí? la vida a una persona. Ya, muy bien. ¿Qué más significa matar? ¿Qué más se puede significar matar? ¿Qué significa? ¿Podría matar a una persona de manera civil, se podría decir, Ah, doctor? ya, muy bien. Ahí estamos encontrando un segundo significado. Matar a una persona de manera civil. ¿Qué más? ¿Qué más significa matar? ¿Alguien más? Matar se puede significar, por ejemplo, podemos decir, matar se puede significar o se puede referir a eliminar o destruir algo. Por ejemplo, matar el tiempo. Cuando digo matar, se puede entender en un contexto más o menos abstracto, se puede referir a un cambio significativo. Por ejemplo, matar una idea. Matar en el ámbito tecnológico se puede significar interrumpir o detener el funcionamiento de un programa, de un software. Matar en algunos contextos coloquiales, matar se puede significar como, por ejemplo, matarla en el escenario, como algo positivo, como una forma de destacar, como una forma de sobresalir. Matar también puede significar algo como, por ejemplo, como un impacto. Me puedo decir, ah, me ha matado de la risa. Matar puede ser también utilizado en el sentido figurado cuando alguien dice que me ha matado emocionalmente o me ha matado psicológicamente. ¿Se dan cuenta la cantidad de significados que tiene la palabra matar? Entonces,
este problema del significado de las palabras, este significado que nosotros, abogados, le tenemos que dar a la palabra matar, el significado tiene que ver mucho con el metalenguaje, ¿sí? El metalenguaje en el fondo significa darle significado, darle sentido a aquellas palabras del derecho. Lo mismo pasa con el término persona. Seguramente ya deben conocer el significado de la palabra persona, todo aquel sujeto capaz de adquirir derechos y obligaciones. Ese es el concepto para el abogado. Pero persona, a ver, pregúntenle a un médico, ¿qué significa para el médico persona? Pregúntenle a un psicólogo, ¿qué significa para el psicólogo persona? Tienen otro tipo de significados. Entonces, cuando el abogado trata de descubrir o trata de interpretar qué es lo que quiere decir la norma, qué es lo que quiere decir una regla jurídica, un artículo de una ley, pues el abogado tiene que tener bastante conocimiento del metalenguaje. Y el metalenguaje no es más otra cosa que saber teoría del derecho. ¿Alguna vez les han hecho esta pregunta? ¿Qué es más importante, la teoría o la práctica? ¿Qué opinan ustedes? En el derecho, para el ejercicio del derecho, ¿qué es más importante, la teoría o la práctica? ¿Qué opina Paola? La práctica hace al maestro, doctor. Ah, muy interesante apreciación. Eh, Valeria, Práctica, doctor. bien, Una persona siempre tiene que practicar, ¿no? Para hacerlo bien. bien, muchas gracias. Este paradigma es muy general. La mayor parte piensa que en el derecho, haciendo la práctica, conociendo los juzgados, haciendo el ejercicio constante del derecho, uno puede aprender mucho mejor que en la teoría. Cuando ustedes se refieren a la práctica, en el fondo quiere decir que se puede aprender mejor litigando constantemente, debatiendo y discutiendo en los tribunales. Sin embargo, este paradigma de la práctica es importante y nos ayuda a resolver parcialmente los casos fáciles. Hart, que es un filósofo del derecho, al igual que Ronald Dworkin, son dos filósofos que se utilizan bastante en posgrados, establecen que en el derecho se pueden diferenciar los casos fáciles de los casos difíciles. Con esos nombres manejan esos dos autores. Los casos fáciles son sencillos porque lo que se hace es una inferencia, es decir, yo tengo una regla jurídica, por ejemplo, el artículo 251 que dice el que matare a otro. Tengo la regla jurídica y tengo hechos, porque el abogado lo que tiene que investigar son los hechos. ¿Qué es lo que realmente ha ocurrido? Imaginemos un asesinato, entonces el abogado hace una investigación a partir de con la ayuda de la policía, investigan y recaban pruebas. ¿Tienen las pruebas suficientes y qué hace el abogado? Aquí tengo mis pruebas, aquí tengo el artículo que establece que el que mate a otro será sancionado. Lo que hace es una imputación. ¿Qué significa imputación? O lo que mejor dicho, lo que también hace es una subsunción. Tengo la regla, tengo los hechos y hago una subsunción de los hechos a la regla jurídica. Aquí encuentro un hecho, una persona ha matado a otra, aquí están las pruebas suficientes y hago el ejercicio de vincular a una norma jurídica. Ese ejercicio se aprende muy bien en la práctica, porque en la práctica voy a saber cuáles son los pasos, dónde tengo que ir, dónde tengo que presentar mi denuncia, dónde tengo que acudir a las audiencias, qué es lo que tengo que hablar en una audiencia, porque yo voy a ver a otras audiencias, voy a aprender de eso, y la práctica relativamente me hace un buen abogado. Pero eso le sirve, y la práctica sirve muy bien para los casos fáciles. Son casos fáciles porque tienen que ser un ejercicio constante. Tienen que simplemente conseguir las pruebas, vincular la prueba al hecho, justificar bien y listo. Tienen el caso resuelto, tienen el caso ganado. Cuando estamos frente a un caso difícil, porque lo que les he planteado es un caso fácil, y ese caso fácil puede tener muchas características, puede ser que las pruebas no se puedan conseguir, eso no hace que el caso sea difícil. Es un caso fácil porque si se tienen las pruebas idóneas se gana y si no se pueden conseguir se buscan los medios para conseguir la prueba.
si por algún motivo serían complicados conseguir las pruebas, no lo hace un caso difícil. ¿Qué hace que un caso en el derecho se convierta en un caso difícil? Un caso difícil se convierte cuando yo no tengo claridad o cuando yo no tengo una regla jurídica totalmente clara y tengo un hecho donde yo evidencio que hay derechos que se están vulnerando, pero como no tengo una regla jurídica, yo como abogado no puedo decir, bueno, no hay una regla jurídica para esta acción, lo siento, no hay solución. El abogado tiene que buscar una solución. El abogado tiene que buscar una interpretación. El abogado tiene que resolver el conflicto. Aún así no encontramos una regla jurídica específica. Ahí se complica el caso. Y ahí la práctica no les va a servir. Porque la práctica es todos los días resolver el caso, se saben de memoria los plazos, se saben de memoria dónde acudir, saben qué decir ante el juez. Para casos fáciles está excelente. Pero los abogados que tienen que llevar casos complejos, casos difíciles, donde esos casos que parecen imposibles, que parecen que no tienen solución, solo se pueden resolver manejando teoría. Teorías, porque cada norma jurídica tiene una teoría por detrás. Paola. Es decir, en síntesis, doctor, lo que nos está indicando es de que nos tendríamos que basar en la teoría para resolver un hecho particular. Bien. ¿Es así? Y en síntesis para resolver un caso difícil. Muy bien, Paola. En el fondo lo que les quiero decir es, la práctica es buena para que ustedes resuelvan los casos cotidianos constantes, una asistencia familiar, un divorcio. La práctica los va a hacer muy buenos y es necesario que hagan la práctica. Pero la teoría les va a ayudar a resolver casos difíciles, casos complejos, casos que parece que no tienen solución. Los abogados sobresalen cuando resuelven casos complejos. Y son muy pocos en el sistema que encontremos abogados que hayan resuelto casos difíciles. Uno de esos abogados seguramente está el que ha logrado al Tribunal Constitucional convencerle de que el matrimonio homosexual en Bolivia puede ser permitido. Esa es una victoria porque no había ni la Constitución ni el Código de las Familias lo permitía. Imagínense cómo ese abogado ha tenido que argumentar y cuánta teoría debió manejar para tener un argumento sólido y el Tribunal Constitucional lo respalde. Entonces, en conclusión, lo que decía su compañera, plenamente de acuerdo. Un abogado es bueno siempre y cuando maneje y domine la teoría. Un abogado es mucho mejor si además de la teoría maneja la práctica y ahí manejaría esos dos parámetros, casos fáciles y casos difíciles, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia del metalenguaje. ¿Qué significa el metalenguaje? Tenemos que aprender qué significa la norma, cuáles son los alcances de la norma. En Bolivia tenemos un instituto, tenemos una organización, si lo quieren ver de ese modo, que está encargado de resolvernos esas problemáticas del lenguaje del derecho. En otras palabras, en Bolivia tenemos una institución que está encargada del metalenguaje. El metalenguaje, que en Bolivia, ¿quién podría decir? A ver, ¿qué significa este artículo? Y nos va a dar un parámetro. Es el famoso Tribunal Constitucional a través de la jurisprudencia. ¿Alguien sabe qué es jurisprudencia? Eso debieron llevar en introducción al derecho. Mónica, ¿recuerda qué es jurisprudencia? Mónica, o No, no, ya está bien. Valeria, Valeria Mita. ¿Recuerda el concepto de jurisprudencia o todavía no han llevado lo que es jurisprudencia? Valeria, ¿está en clase? sí, dice, la verdad ¿Sabe no, alguna no me idea? recuerdo. ¿No? Sí hemos llevado, pero no me recuerdo, la verdad, dice. Sí, gracias. Eso ocurre frecuentemente en clases. ¿Alguna vez se han preguntado por qué? Uy, yo avanzo materias y luego me olvido. Paola, ¿quería decir algo antes de que continúe? Paola, ¿quería decir algo? Sí, doctor, lo que me acuerdo que eran el conjunto en realidad de las sentencias, los fallos por los tribunales. Bien, muchas gracias, Por- Paola. En realidad,
lo que dice Pablo está muy bien, son las sentencias, son las decisiones del más alto tribunal de cada país. Cada país tiene un tribunal que resuelve los casos complejos, que es la última instancia en la cual puede resolver un caso. Normalmente cuando uno tiene una sentencia, no están de acuerdo con la sentencia, realizan la apelación y va a un tribunal departamental. Si el tribunal departamental dicta una sentencia y no estoy de acuerdo con lo que dice el tribunal departamental, hay un tribunal a nivel nacional que está en Sucre, que es el Tribunal Constitucional, que va a resolver esos casos. Y lo que decía el Tribunal Constitucional es sumamente importante y vinculante. Entonces, las decisiones que emanen, que nazcan del Tribunal Constitucional, se les denomina jurisprudencia. Y el Tribunal Constitucional muchas veces va a decir, ya, el artículo 251 del Código Penal, cuando se refiere al término matar, significa esto, esto y esto. Muy bien, ahí los abogados vamos a saber, ya, el tribunal dice qué significa matar y ahora ya podemos saber cuál es el alcance de la norma. Porque matar, como ustedes han escuchado, tiene muchos significados. Entonces, de eso vamos a practicar en las clases conmigo. Vamos a ver cómo una norma nosotros realmente comprendemos. Y a veces uno dice, bueno, leer es muy sencillo, solamente tengo que descifrar las palabras, pero se dan cuenta que dentro de la lectura, los significados de las palabras, la teoría que va detrás de todo un artículo es muy importante para realmente comprender qué es derecho y cómo se ejerce el derecho, ¿sí? Algo que comentaban los compañeros y que pasa frecuentemente. Yo estudio, ustedes estudian, pasa 1 año, 2 años después de este estudio y normalmente la información que captamos de todo lo que se ha estudiado es muy mínima o muy básica. Suelo olvidar todo lo que he estudiado. Eso tiene un fenómeno que se llama la curva del olvido, que significa que las personas naturalmente olvidamos todo lo que escuchamos de forma efímera, de forma inmediata, cuando simplemente escuchamos momentáneamente algo y tomamos apuntes y después de un tiempo se nos olvida. Eh, en las clases presenciales voy a tratar de hacer que la información que ustedes reciban no se les olvide. La única técnica para destruir esa curva del olvido que tienen normalmente la mayor parte de los estudiantes, la solución es que la clase esté relacionada con alguna emoción. No sé si alguna vez les ha pasado eso, cuando escuchan alguna información con comedia, por ejemplo, con algún chiste de por medio, uno suele recordar esa información porque ha estado vinculada a una emoción. Entonces, recuerdan el chiste, pero recuerdan la información detrás del chiste. Entonces, cuando las clases están vinculadas con actos emotivos que tengan que ver con la emoción, pues uno recuerda mayor parte de la información. No tengo, lamentablemente, dotes de comedia en las clases, pero sí voy a tratar de que las clases sean emotivas a partir de casos difíciles. Vamos a analizar casos difíciles al estilo del método de Harvard, la Universidad de Harvard. Si ustedes han visto las películas norteamericanas, se estudia el derecho a través de casos. No sé si alguna vez han visto alguna película de abogados, una película de Estados Unidos. Ellos estudian el derecho a través de casos complejos, lo resuelven y de esa manera captan la información. Es mucho más fácil de tener la información cuando se lo estudia a través de casos. Por eso mi clase va a ser práctica teórica. Van a ser práctica porque vamos a analizar casos. Va a ser teórica porque los casos que vamos a analizar no van a ser casos sencillos, van a ser casos complejos. Para que la calidad de análisis que ustedes puedan tener sea una calidad alta. El nivel de estudio que ustedes tengan va a ser un nivel altísimo. Vamos a manejar mucha doctrina moderna que les va a servir bastante. Y también hay que saber definir qué doctrina Bolivia se dirige. Este es un problema latente. En realidad Bolivia no tiene algo claro con qué tipo de doctrinas se va a ir en cada materia. Eso es un debate entre abogados permanente. Pero vamos a tratar de indagar alguna doctrina que Bolivia sigue para que nosotros sepamos qué tipos de libros tenemos que conseguir. Porque no es que la doctrina se aplica de forma uniforme, la doctrina también tiene corrientes de pensamiento. Una de las dos corrientes que se maneja mucho en filosofía, si es que todavía no están llevando esa materia, tiene que ver con el jus, naturalismo, y con el positivismo del derecho. Que eso también les voy a dar un pantallazo de esas dos ideas
porque es importante saber qué es el justnaturalismo y qué es el positivismo, que son dos corrientes del pensamiento en las doctrinas del estudio del derecho. Bien, espero que la clase introductoria haya sido de su agrado. Voy a transformar estos videos, los voy a subir a un canal de YouTube para que ustedes los tengan en el grupo de WhatsApp y puedan retroalimentarse con esta clase. Las clases van a tener este tipo de análisis, la exposición va a ser muy corta, 40 minutos va a ser mi exposición en cada clase presencial, y es de esto vamos a entrenar, vamos a leer, vamos a debatir, vamos a analizar casos complejos, vamos a ver cómo tenemos la forma de captar la lectura, la interpretación de la lectura, vamos a aprender a hacer una lectura analítica. Ustedes creerán que leer solamente es descifrar lo que dice palabra por palabra. No, la lectura tiene otra estructura mucho más profunda, que es algo que se debería enseñar en todas las carreras en todas las universidades en la carrera de Derecho. La universidad donde salí, por ejemplo, no la enseñan. Y debería ser útil que el abogado sepa leer desde el punto de vista analítico, porque es importante, porque el abogado, su instrumento es la lectura, es decir, los libros, las leyes. Y si el abogado no comprende la lectura, ¿cómo va a comprender el significado de esa lectura? ¿Sí? Muchas gracias, espero que la clase haya sido de su agrado. Nos vemos entonces de forma presencial, voy a tener el placer de conocerlos el próximo lunes, ¿sí? Bien, Está bien, Liz. muchas gracias, tengan un buen descanso y nos vemos hasta la siguiente clase. Está bien, Lisa. Muchas Gracias, gracias. Hasta la doctor. siguiente. Listo, hasta luego. Hasta Chao, luego.